Amigos, hoy empezamos este video en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, y vamos a cruzar a Ciudad del Este. Así les comento un poquito, les muestro de qué se trata esa ciudad paraguaya. ¿Me acompañan? Vamos a ir en moto, hoy vamos en mototaxi. Hola, amigo. ¿Cómo? Vamos a Shopping París. Estamos listos, casco puesto. Quiero que conozcan también esta aventura de ir en moto. Esta es una zona, como cualquier ciudad fronteriza, de mucho comercio, de todo tipo de alimentos, repuestos para vehículos. Aquí siempre el tránsito es muy congestionado, más a esta hora de la mañana, son las 9, 10 de la mañana aproximadamente. Acá, como pueden ver, hay una especie de slalom para reducir la velocidad de las motos, para que crucen a una velocidad prudente. Ya estamos, después de haber cruzado el puente de la Amistad, ya estamos en suelo paraguayo. Ahora vamos a pasar por donde están las oficinas de aduana y migraciones. No hace falta ningún trámite para ingresar si uno no va a salir de un radio de 50 kilómetros de la frontera. No vamos a salir solamente de esta ciudad. No hace falta ningún trámite ni registrar el ingreso al país. Bueno, esta ciudad, como lo pueden ver, es súper comercial, abastece de muchos productos a gente de Argentina, de Brasil. Hay cosas en buenos precios y bueno, muchas veces dependiendo el cambio, como el cambio fluctúa, hay veces que conviene más o menos a cada país venir de compra aquí. Estamos llegando a mi destino, que este amigo me está trayendo hasta Shopping París, perdón. Shopping China está adentro. Gracias, amigo, buen día, que andes bien. Bueno, ya estamos en Paraguay, muy tranquilo el viaje. Suele ser más cargado de adrenalina, pero bien el conductor, y el viaje tuvo un costo de 10 reales. Abajo les dejo aquí en pantalla el precio en dólares y, como en todos mis videos, que tengan una noción de todos los precios. Bueno, esto es un poco el interior de Shopping París, la planta baja. Pueden ver ahí, bueno, mercadería de todo tipo, obviamente. Y en el último piso, no en el último, en el anteúltimo piso de este shopping se encuentra Shopping China, que es un shopping que tiene de todo, es un shopping dentro de este shopping, valga la redundancia. Algunos locales ya ofrecen decoración navideña, como podemos ver, las Casa Diva dentro de Shopping París. Siguiendo con este recorrido por Ciudad del Este, en este momento me encuentro en Shopping China, dentro del Shopping París. Recomiendo la visita a este lugar porque, bueno, van a encontrar las mejores marcas a nivel mundial, a nivel internacional, marcas de primera. Vengan directo a donde saben que los productos son buenos, son originales, y particularmente aquí en Shopping China van a encontrar de todo lo que se les ocurra. Como pueden ver, indumentaria, electrónica, ya les voy a mostrar la parte de electrónica, bebidas, lo que se les ocurra, calzado, artículos para deportes. Los invito a conocer y recorrer este lugar. Estamos en la sección bazar, de todo para la casa, completamente
surtido, variedad de productos. Todos de buenísima calidad, como pueden ver. Y también acá ya está exhibido el material de Navidad. La temporada navideña ya se largó. Acá está todo el material para la parrilla. Vamos a tener que buscar algún producto a la vuelta para hacer algún otro videito sobre la parrilla de Tato Mateando. Todos productos, termos, mates, cuchillería súper surtida. Dan ganas de comprarse todo. Enfrente de este sector está la juguetería. Este lugar es muy concurrido porque es muy conocido por la gente sabe de la calidad de los productos, la variedad, así que es un lugar que lo frecuenta mucho la gente que viene a Ciudad del Este. Ya estamos en el sector casi pesca, acá es también súper surtido. Ahí vida al aire libre, acá protección, protegerse del sol, salvavidas. Para lo que nos gustan las motos también tenemos de todo. Indumentaria, cascos. Como pueden ver, buenas marcas. Camperas, marcas conocidas, guantes, bolsos para el tanque, intercomunicadores para el casco. Y un amplio surtido en camperas, muchísima variedad. Acá vemos, a medida que va pasando la hora se va llenando más de gente, claro. La sección de bebidas súper surtida, con lo que quieran hay para elegir. Hay tequilas que me gustan. Acá el surtido que hay, la variedad de vapeadores es enorme. Para todos aquellos que vapean o tienen intenciones de dejar de fumar, hay muchísimo. Para todos los gustos, descartables, equipos más pro, más completitos, más grandes, esencias en todas sus variedades, todas las marcas más conocidas. Accesorios para computación, computadoras. É o mesmo dessa?
para gamers, absolutamente todo también, todo el surtido, lo último, en marcas, en modelos, accesorios de fotografía, para video, a creadores de contenido. Muchas bebidas dan ganas de comprarla simplemente por el envase, a mí que no conozco de bebidas. Hay una variedad de envases espectacular. Acá otro de los sectores de mi preferencia, donde hay una cantidad enorme de productos de salsas, aderezos importados, quesos enlatados, mariscos, bueno, acá hay de todo. Acá vende un poco los vinos, ya nos vamos a ir despidiendo de Shopping China, porque chocolates también, da ganas de llevarse todo. Se nos va la hora y queda material todavía para grabar, para filmar, así que bueno, esto fue una visita muy breve a Shopping China, porque aquí uno, la verdad que se puede pasar el día entero con la cantidad y variedad de cosas que hay, para absolutamente todos los gustos, ¿sí? Para todos. Acá estamos en la zona de cajas de Shopping China y la zona donde uno puede guardar el equipaje, su mochila, para entrar tranquilo. Agradecido a Martín de Shopping China, del área de marketing, que nos permitió sin problema hacer este material. Y también a la gente de Shopping París, del área de marketing también, que nos autorizó a la grabación del video. Shopping París también cuenta con varios bares, como para picar algo, un área de descanso. Después de un día de mucho caminar, mucho recorrer, se agradecen. Hay también sillones de masaje, acá están los sillones de los que les hablaba, para relajarse un rato después de haber caminado mucho. Los bares muy lindos, muy bien puestos. Pues ya terminada la recorrida por Shopping París, ya hay mucha gente hasta ahora. Veo gente trabajando, no sé si se la alcanza a apreciar, si no se la ve. Son muy pequeños, ahí en el círculo donde dice Flytech, me llamó la atención lo chiquito que se ve. Mientras tanto, le voy dando unos tips para los que nunca han venido. Con el tema de los precios, hoy en día se pueden chequear, verificar los precios por internet y uno tiene una noción aproximada de lo que busca, el precio que le hacen. Si uno, en caso de buscar un teléfono en particular, uno tiene una noción de lo que vale. Normalmente las casas serias tienen todos los precios a la vista. En caso de venir de otro país, corresponde el precio sin IVA. Así que traigan, si vienen de otro país, traigan su documento de identidad o pasaporte, porque se lo van a pedir en la caja justamente para cobrarles sin IVA. Después, como le venía comentando, en cuanto a los precios, si le ofrecen descuentos grandes o lo que sea, desconfíen, ese no es el lugar. Y entre las casas serias, que yo por lo menos conozco 3, 4, tienen muy poca diferencia de precio. El mismo producto puede tener $1, $2 de diferencia, no más que eso. Y en esas casas no se negocia el precio, como les decía. Está el precio a la vista y no se negocia.
Esta es otra de las casas de electrónico y bueno, de todo un poco. Hay perfumería, hay de todo que les quiero recomendar. Casa Nisei. Esa es otra casa de productos originales. Ahí puede comprar tranquilo lo que busque. Como la hay mucha gente, mucho movimiento. Seguimos subiendo. Acá están preparando mezclas para el tereré. Gran variedad de hierbas. Se van mezclando de acuerdo al pedido del cliente. Cada cual tiene su gusto, su necesidad. Se van preparando con hielo. Una enorme variedad de hierbas. Siente buen olor. Rico. Hola chicas. Buen día. ¿Cómo están? Hermosa. Exacto. Tenemos unas maquinitas para echar unas fichas, probar suerte. Y estos pasillos techados tienen comercios de todo tipo. Casa de cambio, ropa, para encontrar lo que busque en este tipo de pasillos. Esta es otra de las calles bastante concurridas y lo que vamos a hacer ahora es ir por el interior de una de estas pasarelas, así pueden ver un poco de los puestos. Tenemos normalmente la actividad comienza muy temprano, tipo 6 de la mañana, ya está todo activo y 2:30, 3 de la tarde va cerrando todo, así que a tenerlo en cuenta los horarios para cuando uno va a venir. Ahí podemos ver cambio, hay casas de cambio, por así decirlo, personas que cambian dinero en todos lados y de todas formas son aceptados guaraníes, reales, euros, dólares. Yo te diría que si sos de Argentina, pesos ni traigas. Algunos lugares aceptan tarjetas y otros no. Acá está concurrido, se ve que acá sí hay comida, hay buen olor, tentador, así que la gente está esperando su vianda, supongo, para seguir trabajando. Bueno, llegamos a otra de las calles que le quería mostrar. Es una calle muy transitada, muy concurrida. En esta calle se encuentra otro de los recomendados, que es Cell Shop, por calidad, variedad y precios. Es muy recomendable. Ahí tienen el frente del Cell Shop. Y llegando a la esquina nos vamos a encontrar con el Shopping Mona Lisa. Ese es uno de los clásicos más viejos. Quien ha venido hace años seguramente recuerda, pues, está primero en pleno centro y fue uno de los primeros así en modalidad shopping. Tenemos Mona Lisa. Este es uno de los centros comerciales más tradicionales de Ciudad del Este, está hace muchísimos años. De aquel lado podemos ver la aduana y el camino que viene desde Brasil. Así que como sugerencia, si vienen desde Brasil, los negocios más confiables están sobre su mano, gracias, sobre su mano izquierda. Ojo, con esto no quiero decir que los que estén del otro lado no sean buenos o no sean confiables, es lo que yo conozco y lo que yo les puedo recomendar. Ahora ando en busca de una bombilla porque estoy viajando y me quedé sin, así que supongo que por acá voy a conseguir. Acá en la calle mucha ropa, muchos artículos de pesca. Esto no crean que termina acá, esto es grande. Tenemos otro mercado. Esto sobre donde está ahora apuntando la cámara, hay infinidad de otros comercios también con gran variedad de productos. Ahora vamos a ir por el interior de nuevo.
Asistencia yo ahí. Gracias, amigo. ¿Una información? Está bien, gracias. Tenemos mucha variedad de productos. Bueno, ahora estamos en una típica galería comercial, también con infinidad de productos de lo más variado. Jugueterías, celulares, relojes, todo el tema vapeo muy completo. La reparación de celulares, al técnico en toda la galería. Buen día, ¿cómo están? Tenemos Mobile Zone, esa es otra de las tiendas recomendables, otra de las tiendas buenas. Ahí tenemos un poco la cotización del cambio real por guaraníes, dólares. Buen día, amigo. Bonita cámara. Muchas gracias. Ahora vamos a la zona de Cell Shop. Es una de las tiendas más conocidas. Mucho equipaje, bueno, y puestos. Otra recomendación, por ahí ya no hay tanto como antes vendedores callejeros, pero sí los hay. Pero sí hay mucha gente ofreciendo llevarte a tal negocio, a tal otro. Recuerden que esa gente trabaja con una comisión y por ahí los negocios no son los más confiables. Você vai encontrar aqui promoções aí especiais, não perca tempo não, tá? Você vai encontrar aqui promoções especiais. Aquí estamos en el frente de Mega Electrónicos, es otro de los comercios que te dejo abajo con la descripción. Es otro de los comercios recomendados, que es serio y con gran surtido y buenos precios. Tenemos más puestos yendo rumbo al puente, un poco de tuning para los autos. Acá me tengo que correr porque me van a llevar puesto. Si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte, darle like y dejar cualquier comentario abajo. Se responden todos. Si tenés alguna duda o querés saber algo en lo que yo te pueda ayudar, bienvenido tu comentario. Vamos a cambiar la vuelta y vamos a ir caminando. Así puedo mostrarles más en detalle el puente de la amistad que une estos dos países. De paso les voy mostrando un poco de la vida cotidiana acá de Ciudad del Este, los puestos, la venta. Dale. Bueno, yo llevo bastantes cuadras caminando, siempre concurrido, el tema comercial. Ahora aprovecho que veo este lavatorio acá para comentarles en cuanto a las medidas COVID. El distanciamiento no existe y el tema barbijo muy poco, solamente lo exigen un par de negocios del tipo Cell Shop, así. En Cell Shop también toman la temperatura, pero como pueden apreciar, la gente no lo usa en la calle. Para comer tienen infinidad de opciones. Si por ahí nos animan a la comida callejera, hay en todos los shoppings, hay patio de comida, están las cadenas internacionales, están todas, así que no es un problema. Se recomienda venir temprano por tema de temperatura y para aprovechar el día. Aparte, aquí cierra todo muy temprano, como para las 3 de la tarde, 4, ya cierra absolutamente todo y es cansador andar todo el día. Estas subidas, por ejemplo, no sé si en la cámara se alcanza a apreciar el declive, la inclinación, pero toda la ciudad es así y al final del día uno llega cansado.
podemos ver la cantidad de mototaxis esperando a clientes, pasajeros para cruzarlos al lado brasilero. Pero como les dije anteriormente, vamos a ir caminando, así conocen el puente. Este es otro shopping de los conocidos, Shopping del Este. Es muy grande, también muy variado. Acá voy a hacer un paneo y mostrarles un poquito el tráfico, que si bien ahora está aliviado, suele congestionarse porque es la única vía de comunicación terrestre entre las dos ciudades. Así que todo lo que sea comercio, pasajeros en general, sí o sí pasan por acá, por lo menos por ahora, hasta que esté listo el nuevo puente. Como verán, acá ya pasamos migraciones y aduana, y como les comenté anteriormente, no se hace ningún trámite, a menos que uno se aleje más de 50 kilómetros del puesto. Mucha gente usa esta opción de cruzar caminando. A veces cuando el tráfico está muy congestionado, es conveniente cruzar a pie y se demora menos. Hay horarios picos en los que cruzar en auto demanda muchísimo tiempo. Y por ahí el tema de la moto, no todo el mundo se anima, no a todo el mundo le gusta. Así que esto de cruzar caminando es otra de las opciones. Como pueden ver, las motos se van abriendo paso por donde sea, con tal de ganar un lugarcito y llegar lo más rápido posible. Voy a parar un ratito, así les muestro mejor. Voy a pasar la cámara. Bueno, ahí se puede ver los edificios que se ven ahí enfrente. Son Foz de Iguazú. Toda esta costa es Foz de Iguazú. No alcanzamos a ver Puerto Iguazú desde acá, porque estamos lejos. Y acá, este lado es el lado paraguayo. Seguimos caminando por el Puente de la Amistad. Desde acá arriba se puede apreciar, quizá en la cámara no, pero lo transparente del agua. No parece ser el mismo río que baña nuestras provincias. Lo que pasa es que acá el fondo es más de piedra. A medida que va hacia el sur, va pasando por fondos más barrosos, que es lo que le da el color. Pero acá el agua desde arriba se la puede ver turquesa, pero en la costa se puede ver bien transparente, se ve mucho. Por este puente cruzan maquinaria, mercadería, todo lo que te puedas imaginar. Acá hay un área como de descanso, porque la gente, bueno, a veces viene cargada con bultos. Si uno viene cansado y cargado, se hace difícil. De fondo escuchamos un avión que se acerca al aeropuerto de Foz de Iguazú, donde ya vamos a hacer un videíto. Es una conexión importante para toda la gente del sur de Brasil y del norte de Argentina. Es una opción que comunica con el mundo. No sé si se va a alcanzar a apreciar, pero muy de fondo se ve lo que es la estructura de lo que va a ser el nuevo puente que va a unir estas dos ciudades. Un puente imponente, es realmente grande. En otro video donde les hable de las tres fronteras nos vamos a ver más de cerca. Y la construcción está muy avanzada, así que en unos 2 años calculo que va a estar listo para ser usado. Y seguramente se va a usar para descomprimir un poco este puente. Ahora ya estamos en la parte más fácil del cruce del puente, que es en bajada. Vamos en busca del vehículo para regresar a Argentina. Espero no haya mucha congestión en el trámite, porque para entrar a Argentina de nuevo sí tenemos que hacer trámite aduanero y migratorio. A veces suele estar congestionado y a veces no. Esperemos tener suerte, no sé cómo será en este horario. Cuando crucé para este lado, que era de noche,
estaba muy ágil, no se demoraba nada. Ahora tengo que hacer la declaración jurada para volver. Acá hay otra zona de descanso como la que vimos anteriormente. Hace unos años han puesto esta especie de sombra con chapa, este techo y las rejas. Antes había un alambrado cubriendo y aparentemente lo cortaban a cada rato con la finalidad de usarlo para el contrabando. Ahora ya casi no se aprecia, pero antes ahí abajo era todo como caminitos que se ve que eran usados a tal fin. Son datos curiosos. Bueno, ya estamos llegando al puesto fronterizo brasilero, donde los autos y las motos pasan directamente, los camiones vacíos también, y solo hacen trámites los que vienen con carga, trámites aduaneros. Ahí podemos ver dónde está pasando ese camión, que es un escáner de lo que se usa en los puertos, un escáner de contenedores y mercadería. Acá está este sector que estamos viendo ahora, es para las motos, aunque no todos los respetan y van también por otra vía, pero esto está hecho así para que pase de una moto a la vez. Ahora vamos a ver si alcanzamos a tomar unas imágenes del embudo que se arma para volver, porque claro, para pasar por, si bien no hay que hacer trámites para pasar por los puestos, las motos tienen que pasar de a una. Entonces, como para limitarla, se hace una especie de embudo y zigzag o slalom para que reduzcan la velocidad. Ahora no hay mucha gente, sino ahí donde vemos que entran las motos a la tardecita, la siesta, cuando viene todo el mundo en este sentido, se genera un embudo enorme. Los taxistas manejan con mucha pericia. Para pasar acá no es fácil, para el que no está acostumbrado, el que no conoce, es difícil. Ahí podemos ver lo que vimos a la ida, el slalom ese que han hecho, y con lomos de burro para disminuir la velocidad. Ahí vamos a ver una moto cómo hace el recorrido. Este es el camino obligatorio para los peatones. Es esta sola vía. Y acá vamos a cruzar por un molinete a modo de filtro. Supongo que es para no pasar cargado, la verdad que no sé para qué será. Para no pasar grandes bultos. Apenas entra una persona, así que si uno viene cargado, imposible pasar por ahí. Ya estamos de nuevo en la ciudad Foz do Iguazú, en Brasil. Te recuerdo una vez más, si te gustó este video, dale like. Si todavía no te suscribiste, hacelo, aprovechá a hacerlo, así vas estando al tanto de todas las novedades. Y te agradezco infinitamente por regalarme tu tiempo en mirar este video. También, si te gustó, compartilo en tus redes, con tus amigos. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video de Tato Mateando. Será hasta la próxima. Gracias.